Mi nombre es Enrique Haddad Bechara, soy odontólogo egresado de la Universidad Javeriana, especialista en rehabilitación oral de la misma universidad, con una maestría en implantes osseointegrados y dedicado al estudio por más de 32 años de ejercicio como especialista. Gracias al doctor Jorge Ramírez Piña por haberme llamado y generar esta invitación para estar aquí presentes con ustedes. Mi correo electrónico, ahí lo tienen en pantalla, es haddad@gmail.com, y mis redes sociales igual, para poder expresarles permanentemente avances en este tema maravilloso de la relación entre enfermedad periodontal con enfermedades sistémicas. Este tema no es nuevo para mí. Llevo varios años trabajando, investigando, leyendo sobre esta problemática que afecta a la humanidad. Nosotros somos odontólogos y muchas veces, o por mucho tiempo, no se ha tenido o no se ha tomado en cuenta la importancia de la salud bucal y la relación que tiene con múltiples enfermedades sistémicas. Hace un par de meses tuve una experiencia preciosa. Fui invitado al Congreso Internacional de la Sociedad Colombiana de Nefrología y Trasplante Renal para presentar este tema ante alrededor de 300 nefrólogos del país. Fue una experiencia muy linda porque entregamos conceptos, entregamos evidencia, mucha investigación alrededor del mundo de este tema, y logramos generar esa inquietud y poder mirar este proceso o esta relación íntima con otros ojos. Y la labor que tenemos nosotros hoy como meta es llegar al cuerpo médico, no solo de Colombia, sino del mundo, llevando esta información, entregando estos conceptos para que sean tenidos en cuenta. Mi frase favorita: lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton. Estudio mucho, pero me doy cuenta que no sé nada. Cada día me doy cuenta de cosas nuevas y también también me doy cuenta del error tan grande que se comete en la sociedad y en nuestro campo, que es la salud, por culpa de publicidad falsa, información, falta de veracidad, falta de estudios. Y les traigo a colación este artículo de una ortodoncista americana, Anne-Marie Quispers, quien habla del technological bypass. Es como el bypass en el corazón, en las arterias, donde una nueva tecnología se presenta a la sociedad. Está muy sensible el mouse. Una nueva tecnología se presenta a la sociedad, se saltan las líneas de evaluación e investigación y se pone en la práctica diaria. Esto no pasa en odontología, pasa en todos los campos. Esto pasa en medicina, en bacteriología, en biología molecular, en odontología, en todos los campos. Esto es importante tenerlo presente para poder tomar determinaciones y decisiones basadas en la evidencia. Mis sitios favoritos de estudio, aquí los tienen: PubMed, Medline, de ahí descargo los abstracts que me interesan y de ahí me voy a mis buscadores de literatura para obtener mis artículos completos. Esto es realmente mi día a día. En el campo de la odontología se presentó una situación muy grave a principios de los años 2000, cuando entramos al siglo XXI. Se desató una ola por la estética. Yo estoy de acuerdo con la estética, pero una estética racional, una estética bien realizada, bien planificada. El problema fue cuando aparecieron los programas de televisión Cambio Extremo y otros más a nivel global, donde presentaban a la sociedad tratamientos milagrosos. ¿Usted es ortodoncista, doctora? Una ortodoncia promedio que tarda 1 año, año y medio, y con estas técnicas pretendían solucionar
toda esta problemática en 24 horas. La biología no se puede alterar. Algún día el cuerpo lo cobra. Esto que ven aquí, llamado blancorexia dental, es un término que implementé hace alrededor de 30 años. Y nació por una conversación con un colega llamado Isauro Abril, tomándonos un café en Cartagena, en un congreso de la Sociedad de Prostodoncia, y hablábamos de las personas anoréxicas, que aún estando delgadas se veían gordas o gordos. Viene la bulimia, la anorexia, toda esta problemática, y quieren más flaco, más flaco, más flaco, más delgado, y eso pasó con la odontología. Querían dientes más blancos, más blancos, más blancos, y nada es suficiente. La semana pasada me dio una sorpresa. Una compañía americana lanzó una línea nueva de resinas estéticas color milk, color leche. Los dientes no son blancos, pero la gente tiene la idea de esto. ¿Qué pasa con la odontología actual? Se está haciendo un manejo irracional, donde nosotros estamos eliminando el esmalte dental para cambiarlo por resinas. ¿Qué tan bien o mal se hagan esos tratamientos? No sé. ¿Qué tan duraderos son? No sé. Lo que sí tengo claro es que a estos pacientes se les está viniendo una pandemia de enfermedad periodontal, de caries. Y esta enfermedad periodontal es causada principalmente por porfiromonas gingivalis y otras bacterias que migran por el torrente sanguíneo, generando una serie de patologías que hoy les voy a describir. Este artículo me encanta. Otro ortodoncista, yo sigo mucho a los ortodoncistas, porque para mí el verdadero diseño de sonrisa es la ortodoncia. Cuando menos, es más. Este doctor, Peter Greco, expresa que una pacientica de 14 años le termina la ortodoncia y por cuestiones anatómicas, estructurales, lo que se llama Bolton en ortodoncia, le quedaron unos diastemas, unas separaciones entre los laterales y los centrales. Envió a su paciente ya terminada ortodoncia, donde el odontólogo que le remitió a esa niña, y a la semana, para cerrar los diastemas con un par de resinitas, y a la semana, la madre de la niña llama al doctor Greco y le dice, el retenedor que le diste a la niña ya no le entra. Tráemela. Llega la señora con su hija y, oh sorpresa, le habían hecho 14 carillas a una niña de 14 años. Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de donde hay controles y pasa. Lo que está sucediendo en Colombia es terrible. Esto es una realidad a gritos que me llevó a poner gritos en el cielo desde hace muchos años. En Revista Semana, cuando yo leía Revista Semana, viendo la gran bulla, el alboroto que yo estaba armando en redes, en las precarias redes sociales que había en ese entonces, por internet, por donde podía, periódicos, radio, televisión, alertando a la comunidad, a la sociedad, sobre estos mal llamados diseños de sonrisa. Me llama Revista Semana, me entrevista por el caso de una niña de 15 años que le pidió a sus padres de regalo dientes, boobies y otras cositas en el cuerpo. 15 años. La niña llega a mi consulta traída por su abuelo, que era mi paciente, y esa niña hoy, 13 años después, no ha terminado su recuperación, su rehabilitación oral. Mucho destrozo en la boca. Esto fue famoso, y lo más famoso fue una frase que publiqué en Revista Semana en mi entrevista que decía, la odontología se prostituyó. Una frase fuerte, pero una frase que en el año 2009 ya estaba marcando la pauta de lo que venía. Me metí en este campo de la investigación de los problemas más allá de la boca que traía la enfermedad periodontal y comencé a ver situaciones aberrantes, no solo en Colombia, en el mundo entero.
nos olvidamos de la periodoncia. Clínicas de cadena no contaban con periodoncistas, especialistas en encías, contaban con cirujanos. Era más rentable extraer dientes y poner implantes que hacer un tratamiento periodontal o hacer una endodoncia. Esto se vio volcado en el mundo entero y sin darnos cuenta comenzamos a generar una pandemia de límites insospechados. Una pandemia de enfermedad periodontal, una pandemia que me llevó a analizar esta situación con médicos de diferentes especialidades. Hablo hace muchos años con un paisano mío monteriano, que es el doctor Remberto Burgos de la Espriella, neurólogo, Remberto, sobre el tema de Alzheimer. Y ahora les voy a contar varias historias. La tríada epidemiológica que nosotros describimos es un agente causal que podemos, o somos nosotros los profesionales, un ambiente propicio que es la moda, los medios, televisión, radio, revistas, redes sociales, entre otros, y un huésped susceptible que es el paciente en tratamiento. Enfermedad periodontal es una problemática que está atacando a más del 50% de la población mundial. Es algo a lo que no le ponemos cuidado. La enfermedad periodontal moderada o severa alcanza límites o cifras del 17.7%. Y esto está reportado en diferentes entidades globales. Aquí les estoy mostrando cifras del 99. No hay cifras actuales de esto. En el año 2005 trabajé un proyecto con una compañía fabricante de chicles, de un chicle para combatir las caries. Un chicle que contiene una molécula llamada recaldent. Cuando nosotros empezamos el estudio de campo, teníamos cifras de caries en Colombia de los años 70. De los años 70. Cifras exactas. Hoy ya hay grupos de estudio muy serios, profesionales dedicados a estructurar la estadística de caries en Colombia. Pero hoy todavía no tenemos cifras reales de la magnitud de la enfermedad periodontal en nuestro país. Y es muy triste. Las infecciones orales comienzan con un proceso simple que se puede erradicar, que es la gingivitis. Esa gingivitis, pasando el tiempo, pasando procesos biológicos, se convierte en periodontitis. Aquí es donde está el grave problema. Pero debemos aunar esfuerzos para tratar esto desde sus inicios. Combatir la gingivitis para evitar que estas bacterias se diseminen por el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, de la inflamación de las mucosas orales, del periodonto, y alcancemos estructuras, órganos vitales para el ser humano. Empezamos a trabajar leyendo revistas de biología, revistas de microbiología. Lo hacía por mi cuenta. El internet nos puso el mundo en las manos. Me uní a infectólogos, grandes infectólogos en la ciudad de Barranquilla, como el doctor Álvaro Villanueva, que es un profesional dedicado a este campo y que ha estado inmerso en el tema de la biología molecular asociada a las infecciones del cuerpo humano, y aprendí muchísimo del doctor Álvaro. Se me generaron muchas dudas, se me generaron muchas inquietudes. Hacia el año 2019 fui invitado al Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Prostodoncia y yo no quería llegar a este congreso a hablar de implantes o hablar de resinas o hablar de cerámicas. Yo quería llevar algo diferente y ese algo diferente fue aunar, entrar mucho más al campo de la periodoncia, al campo de la enfermedad periodontal derivada por iatrogenias, por causa odontológica, y por casualidades de la vida, una noche estudiando me llegó una alerta de uno de mis buscadores
donde me presentaban un artículo donde se hablaba de la relación entre enfermedad periodontal y Alzheimer. Me llamó mucho la atención. Esa noche no dormí. Esta historia la he contado en varias revistas españolas, latinas, americanas, y me bajé 36 artículos esa noche de esa relación íntima entre enfermedad periodontal y Alzheimer. Qué sorpresa me llevé al ver que no había revistas odontológicas publicando sobre enfermedad periodontal y Alzheimer. Todas eran revistas médicas o de microbiología. Los 36 artículos relacionaban la bacteria Porphyromonas gingivalis con Alzheimer por trazas de gingivaínas, que son los residuos tóxicos de esta bacteria presentes en cerebro de pacientes que murieron por Alzheimer. Encontraron gingivaínas en el cerebro. Y comencé a trabajar fuertemente este tema y logré hacer varias publicaciones, asesorado por médicos que trabajaban en el campo del Alzheimer. Me fui a la Universidad de Antioquia en Medellín, buscando al doctor Lopera, que es famoso en este tema de Alzheimer. Soy muy inquieto. Me gusta ir al núcleo, al foco de lo que estoy buscando. Y tuve unas conversaciones muy lindas con médicos de la Universidad de Antioquia trabajando en este proyecto. Me entregaron mucha literatura, mucho soporte, donde esta teoría de la infección focal que trae a colación la odontología neurofocal, que llevó tanto palo, le dieron muy duro en los años 80 y los años 90, por supuestamente no tener bases científicas sólidas que lo soportaran. Hoy esto es una realidad. Esto fue publicado por Miller en 1891. La enfermedad bucal afecta el cuerpo humano en diferentes órganos. Seguimos buscando literatura, buscando información. Me metí mucho en el campo médico. Investigué muchísimo sobre la cascada de citoquinas, la afectación de mediadores de la inflamación en el cuerpo humano, de origen bucal, origen en la boca. Toda la literatura nos está mostrando, toda la literatura que he revisado, nos está mostrando que la enfermedad periodontal es un coadyuvante de esa cascada de citoquinas que afecta riñones, que afecta estómago, aparato digestivo, cerebro, pulmones, corazón, entre otros. Artículos indexados soportan que esta enfermedad está derivada por una diseminación de estas bacterias patógenas a otros órganos en el cuerpo humano, a partir de la boca. La boca, la tráquea, el sistema digestivo, el sistema sanguíneo, es el vehículo para llevar estas bacterias a estos órganos que están tan alejados de la boca. Está determinado que hay una producción de citoquinas y anticuerpos a órganos distantes. Estos son algunos de los artículos que nosotros revisamos y es algo que me he dedicado a hablar con mis alumnos, con colegas y con los pacientes. Es que es muy importante crear y generar conciencia en los pacientes sobre el peligro de la enfermedad periodontal. No es solamente pérdida de hueso y dientes, es que se genera desde la boca hacia el cuerpo. Tenemos dentro de todas estas enfermedades sanguíneas, enfermedades sistémicas, un vehículo común reportado por cientos de autores y son los vasos sanguíneos. Es peligroso tratar a un paciente con enfermedad periodontal con simplemente hacerle una fase higiénica. Una simple fase higiénica, un ultrasonido. No hablemos de curetas para hacer raspajes, solo el ultrasonido. Estamos llevando bacterias
a esos tejidos inflamados, a esos tejidos sangrantes, y esto nos lleva a un proceso de afectación que va de moderado a severo. Hay reportes muy serios en la literatura que nos llevan a una serie de enfermedades. Estas son las más reportadas en la literatura. Tenemos muchas otras más. El día que me presenté en la Sociedad Colombiana de Nefrología, me encontré con varios médicos, hasta directivos de esta sociedad, que no entendían por qué el presidente del Congreso Internacional de Nefrología había invitado a un odontólogo. Y más porque yo no era periodoncista, que yo era rehabilitador oral. Yo no me considero ni rehabilitador, ni ortodoncista, ni periodoncista, ni pediatra, ni cirujano maxilofacial. Yo soy odontólogo. Yo parto de ser odontólogo y a mí me formaron para cuidar pacientes de la boca. Soy muy necio. Yo me puedo sentar con la doctora ortodoncista a hablar de sistemas de autoligado porque los leo. No los aplico. He hecho muchas cosas en esta vida y lo que más disfruto es romper paradigmas. En el año 2005 se me vino encima la Sociedad Colombiana de Ortodoncia porque lancé una premisa de poder hacer aclaramientos dentales en pacientes con ortodoncia fija. ¿Qué me decían? No se puede, no se debe. ¿Dónde está escrito? No había nada, absolutamente nada escrito en la literatura global. Como soy necio, presenté un protocolo de este tema, más por las manchas blancas generadas por las bacterias Streptococcus mutans y Lactobacillus, conocidas como white spots, manchita alrededor de los brackets, son lesiones previas a una lesión cariosa. El paciente de ortodoncia sufre con la higiene. Creo que el dolor de cabeza de ustedes como ortodoncistas es el paciente con la higiene bucal. Y me puse a investigar productos que atacaran las porfiromonas gingivalis, que atacaran los Streptococcus mutans, y creamos una fórmula con la compañía Ultradent de Estados Unidos que se llama hoy Opalisens Go. Ese producto inicialmente se llamó 3 White Ortho, un aclaramiento dental para pacientes con ortodoncia fija. En el 2011 publiqué el primer artículo indexado de este tema en el mundo, en el American Journal de Ortodoncia. Se me metió a hacerlo y lo hice. Hoy tenemos 47 artículos indexados que nos citan por esa premisa que fue tildada de irracional a nivel global. Hoy es una realidad. Esto se me metió como una premisa de vida, averiguar, indagar, y encontré muchísima literatura que voy a dejarla a ustedes en un drive para que Jorge se los haga llegar a todos, donde está toda esta literatura que soporta este trabajo que hemos venido realizando. La diabetes mellitus, y fue el primer tema que traté en este congreso de nefrología. Hay suficiente literatura en el mundo que relaciona esta patología con las bacterias porfiromonas gingivalis, con la enfermedad periodontal. Estadísticas contundentes. Revisamos alrededor de 75 artículos. ¿Quieres la diapositiva? Te la trazo. Claro que sí, doctor. Claro que sí. Dame un segundo y yo te dejo esto aquí armado. Ahí la tienes. Con mucho gusto. ¿Sí salió? Ok, perfecto. La diabetes mellitus es un problema global. En estos días tuve una charla con
un gran nefrólogo en la ciudad de Barranquilla, Luis Barros, que acaba de ser nombrado presidente de la Sociedad de Nefrología, y las cifras que manejan son impresionantes. ¿Qué le pedí a Luis? En las historias clínicas de su centro de diálisis, yo necesitaba estadística. Y estamos con un 93% de pacientes afectados de las encías que están con diabetes. Esto es en la costa, esto puede ser en Medellín, en Cali, en Bogotá, en la China, pero son estadísticas que se están cumpliendo a partir de investigaciones y lo que estamos viendo nosotros en la clínica diaria. Hay que implementar programas de higiene oral en las grandes instituciones de nuestro país. Lineamientos que deben venir desde los ministerios de salud de Colombia y del mundo para poder atacar estas bacterias que habitan en la boca y que están íntimamente relacionadas con la diabetes. Es que cuando yo recibo literatura indexada, es muy difícil que tú tengas herramientas para discutirlas. No es un artículo, son cientos de artículos, cientos de investigaciones que están hablando de este tema. La periodontitis asociada también a mayores niveles de glicemia, reportes de literatura. No son estudios solamente clínicos, son estudios laboratoriales, estudios con soporte serio. Mucha literatura donde se habla de incremento de mortalidad en pacientes afectados con temas de azúcar y con enfermedad periodontal. Toda esta literatura la tengo en un drive que se la voy a entregar de inmediato apenas terminemos. Inflamación sistémica, que también nos lleva a relación con accidentes cerebrovasculares. Yo me recuerdo en los años 90, se recibía en Barranquilla y todavía se sigue recibiendo mucho paciente de Aruba para operaciones cardíacas. Y el director médico de este programa de Aruba me contacta a través de un paciente que yo atendía, un médico muy importante de Barranquilla, ya fallecido, y me presentó el proyecto para atender odontológicamente, hacer la profilaxis odontológica a los pacientes cardíacos que llegaban a Barranquilla, a la universidad, al hospital, el hospital, la clínica, ¿cómo se llama esta? La clínica del norte, la clínica del norte en Barranquilla. Está en la 40, ¿cómo? La General del Norte. No, la Puerto Azul no existía en ese entonces. Allá existía solamente la del Caribe, la Bautista y la General del Norte, realmente como grandes centros hospitalarios en los años 90. Y el programa de odontología que exigían para esos pacientes antes de operarse, bastante rígido. Y había que seguirlo al pie de la letra. Yo soy hermano de Alejandro, y Alejandro su verbo favorito es preguntar, yo también pregunto mucho. Yo creo que eso es genético. Yo pregunté por y se derivaron más programas que tuve con futbolistas, con el Junior de Barranquilla. Entré el programa de salud bucal para evitar lesiones. Y trabajé por muchos años, alrededor de 25 años, haciendo el programa de salud bucal del Junior. En el año 93 me vinculó la Selección Colombia de Fútbol para manejar el programa de protección bucal de los jugadores de la Selección Colombia. Hasta ahorita. Y hoy verán fotos de la última convocatoria en Barranquilla, donde llevamos otro tipo de salud bucal, que es una salud bucal química, el producto que les entregué hace un ratico, y ahora todos van a tener muestras de esto. Realmente la literatura es contundente en diabetes, en accidentes cerebrovasculares, relación
entre estas bacterias y endocardio. Ahí tienen una lista, un resumen de lo que está reportado en la literatura. Esto está soportado con evidencia suficiente. Desde endocarditis bacteriana, infarto, cardiopatías, trombosis, insuficiencia coronaria, venas varicosas, presencia de porfiromonas gingivalis. Simplemente haciendo un raspado y un alisado radicular, dándole salud bucal a los pacientes, la literatura reporta una mejoría de la función endotelial 6 meses después del tratamiento periodontal. Esto es una realidad. Algo tan simple, algo tan sencillo. Otra vez te quité la diapositiva. Venga para acá. Ahí la tienes. De las situaciones o de los procedimientos que más énfasis hago para mis pacientes es la salud periodontal. Sin esa salud periodontal, cualquier tratamiento restaurativo que haga va a fracasar. Por eso me aterro cuando veo las redes sociales de esos tratamientos inmediatistas, cuando veo los programas de televisión. Miren, a mí me tocó atender a Higuita, me tocó atender a Iván René Valenciano, y fueron pacientes de cambio extremo. No pudimos hacer nada. Todo lo que se hace con prisa termina fracasando. La prisa tiene determinadas situaciones, pero la fisiología y la biología humana no se pueden alterar. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Evidencia. Aquí tienen artículos de Carter 2017, donde se habla de diseminación de microorganismos periodontales a pulmones. Aquí traje lo más relevante, pero de cada enfermedad les voy a entregar en ese drive 15, 20 artículos serios, revistas reconocidas. Neumonía, relación entre placa bacteriana y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La higiene oral adecuada reduce el riesgo de neumonía. Resumen de literatura. Es algo simple. Streptococos piógenes, Mycoplasma pneumonia, Haemophilus influenza. Es que la boca es un caldo de cultivo. Tenemos cientos de bacterias, cientos de hongos. Y tenemos un sistema de defensa muy poderoso que es el sistema MALT. Sistema linfático de las mucosas bucales. Y ahorita que entremos al tema del virus de moda, les voy a mostrar cómo ese virus evadió el sistema MALT, no actuando con inmunoglobulinas A. Y lo que se pregunta la gente del común, y me aterro que hay mucho médico que no ha indagado sobre esto, es por qué las personas vacunadas se reinfectan. No es por la vacuna. No es porque sea Sinovac, no es porque sea Pfizer, no es porque sea Janssen. Hay una respuesta y esa respuesta está atada al sistema de defensa de las mucosas bucales. Eso está reportado en la literatura. Tenemos mucha información, muchísima evidencia del ataque de los patógenos bucales hacia los pulmones. Tenemos muchísima evidencia sobre enfermedad renal. Y la literatura es contundente. Esto es traer muchas investigaciones, muchos reportes, y todos confluyen en las porfiromonas gingivalis.
y es la principal bacteria generadora de enfermedad periodontal. Inmunoglobulina G, aumentada ante patógenos periodontales, asociado directamente con la función renal alterada. Esto es algo para ponerle cuidado. Yo hubiese querido tener este auditorio con muchos médicos para concientizarlos. Tristemente, somos odontólogos. Y a los odontólogos no nos miran con el respeto que se merece nuestra profesión. No estoy hablando aquí de la Santa Fe, estoy hablando en todas partes. Hablar con médicos es complejo. Para el lanzamiento de ese producto que ven ahí, Sintrus, invitamos 200 médicos en Barranquilla. Fueron 7. Los conozco a todos. Pero esa es la realidad. ¿Qué debemos hacer? Seguir remando, seguir presentando evidencia, que entiendan estos factores de riesgo que vienen desde la boca, que entiendan que todas estas patologías tienen una relación directa o indirecta con estas bacterias o estos patógenos bucales. Toda la literatura nos habla de cascadas de citoquinas derivadas por presencia de estos patógenos que llegan a atacar estos órganos. Se reporta relación con todas estas patologías: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial a nivel renal, enfermedad hepática grasa no alcohólica. ¿Qué más queremos? Es simplemente implementar programas de salud oral. Empecemos por ahí, de lo más simple. Empecemos cuidándonos a nuestros pacientes de estos procesos inflamatorios que van a socavar otros órganos. Previniendo, disminuimos riesgos, disminuimos inversión, disminuimos muertes. Previniendo, podemos lograr una mejor sociedad, más sana, más productiva. Esto lo he hablado con secretarios de salud de diferentes ciudades de Colombia. Y la tristeza que da la desidia, porque no son programas atractivos, me lo han dicho. No sé atractivos para qué, pero son situaciones que van más allá de la política, son situaciones de vida. Toda esta literatura habla de inflamación, cascadas de citoquinas, hablan de daño permanente en órganos. Tenemos realmente la posibilidad, tenemos en nuestras manos una herramienta simple para poder mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Ahorita en la época de pandemia me tocó ir seguido a clínicas y a hospitales en Barranquilla por el tema de los estudios que estábamos haciendo del virus, muestras, consiguiendo pacientes para hisopados y poder hacer los estudios que estábamos haciendo. Y la gran sorpresa, el cuidado de estos pacientes en cuidados intensivos de la parte bucal. Mucho paciente complicado. Y nosotros sin poder hacer nada todavía. Hoy en México estamos trabajando con el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, haciendo unos proyectos de investigación allá. Estamos trabajando con la Universidad de Cataluña en España, en Barcelona, implementando programas de salud bucal en temas de cuidados intensivos, pacientes que están indefensos. Estamos trabajando con el componente nuestro para prevenir enfermedades bucales que se puedan asociar a enfermedades severas derivadas de estos momentos críticos de las personas. Estamos realmente ante
una tonelada de evidencia que nos lleva a recorrer el cuerpo humano. Aquí tenemos el síndrome metabólico, obesidad, literatura que habla de ataque de citoquinas a tejido adiposo. Hay evidencia suficiente, señores, de una comorbilidad asociada entre estas enfermedades y la enfermedad bucal, la enfermedad periodontal. La periodontitis puede aumentar el riesgo de síndrome metabólico y viceversa, concluyen varios autores. Artritis reumatoidea, inflamación. Riesgo alto de generar enfermedad periodontal y viceversa. Literatura que nos habla de la presencia o posibilidad de generar cáncer a partir de estas bacterias patógenas. Muchísima literatura. Muchísimos estudios donde se habla de una alteración celular causada por estos patógenos bucales. Alzheimer y enfermedad periodontal. Cuando lancé esto, también me atacaron. Esa es la costumbre. Cuando me preguntaste, Doc, ahorita hace un rato, ¿por qué no hacerlo en Colombia? Y usted también, Doc, ¿por qué no en Colombia? ¿Por qué hago mucha investigación afuera? Porque es la idiosincrasia de nuestro pueblo no valorar lo que se hace y lo que se produce en Colombia. Todos de una u otra manera hemos sentido decepciones por querer hacer cosas que no nos permiten hacerlas. Yo he recibido apoyo en el extranjero de enormes proporciones. Ahí está el caso de Alejandro, mi hermano, que fue formado aquí en la fundación. Alejandro se fue a Inglaterra y terminó en Canadá, haciendo lo que hubiese sido imposible hacer acá en ese momento. Ya después, cuando el hombre logró sus proyectos hacerlos realidad, ahí sí fue recibido en Colombia. Pero cuando empezó sus estudios de Randomized Control Trials, cuando habló por primera vez de los centros de tecnología asociados a la telemedicina, aquí eso no se puede, no se puede. Y en la Universidad de McMaster, que es una cosita así, porque es chiquitica, en Hamilton, Ontario, crearon el centro de networking, el más grande del mundo. Y es una ciudad tan pequeña como Tolú, como decir Lorica en Córdoba, en tamaño de población. Estoy hablando en población, no en estructura. Pero es muy difícil sacar adelante proyectos en este país. En el año 2019, les conté someramente la historia. Bajé un artículo que me llegó de una información, de una alerta. Bajé 36 artículos, ahí tienen algunos de ellos, están en el drive completos. Y los 36 artículos hablaban de porfiromonas gingivalis liberando gingivaínas al cerebro y médula de pacientes que habían muerto por Alzheimer. La literatura asociada habla de enfermedad periodontal, citoquinas proinflamatorias, neuroinflamación y una progresión de la enfermedad de Alzheimer. Ese es el resumen de toda la literatura que revisamos. Lo quise publicar para hacerlo masivo y lo conseguí. Con el periódico Los Dentistas del Mundo, que se llama Dental Tribune, no me publicaron uno, sino 3 artículos sobre este tema de Alzheimer y enfermedad periodontal. En el 2019, ahora les voy a mostrar, la primera publicación que hicimos se convirtió en el artículo más descargado de Dental Tribune en el mundo, porque generó revuelo. Me invitaron de más de 30 países a hablar de este tema. Y tristemente en Colombia, lo que decían es,
él no es periodoncista, no tiene por qué hablar de ese tema. O sea, ahí tienen la respuesta. Afuera me hicieron feliz, me escucharon. Aquí fue y ha sido imposible, aún a la fecha de hoy. Enfermedad inflamatoria. Se dañan los vasos sanguíneos, se inflaman los tejidos, las bacterias aprovechan esos vasos abiertos, se diseminan y alcanzan órganos como el cerebro. Hay muchísima literatura y muchísima evidencia que soporta la hipótesis bacteriana del Alzheimer. No estamos diciendo que la enfermedad periodontal causa Alzheimer. Ojo, hay una relación tan íntima como mortal. Y qué casualidad tan grande que todas estas muestras que han hecho en Estados Unidos, en Massachusetts, en Harvard, en muchos hospitales importantes, en la clínica Mayo sobre todo, donde se llevaron cerebros de las personas estas del Retiro Antioquia, donde hace los estudios Lopera, encontraron gingipaínas. Gingipaínas en el cerebro de estos pacientes que murieron de Alzheimer. Ahorita se cayó tristemente el estudio que se estaba haciendo de una nueva droga para combatir el Alzheimer. Fallido. Seguimos en un limbo grande. Tenemos una ventana y es darle salud periodontal a los seres humanos. Salud periodontal para evitar posible Alzheimer. Y es que es muy triste lo que está pasando en el Retiro Antioquia. No sé cuántos de ustedes han leído las historias de Lopera y los reportes. Hay algo terrible, Alzheimer temprano. Jóvenes de 30 años con Alzheimer, condenados a morir. Genética, hay otro factor genético. Y ha sido cruce de genes, parientes cercanos, cruces de familias cercanas, hijos nacidos de familiares cercanos. Y esto sigue siendo un tabú, esto sigue siendo algo sin resolver, algo que la ciencia nos está presentando luces para poder entenderlo. Al final, mi mensaje es: hagamos prevención. Implementemos estas herramientas en nuestros pacientes, en los pacientes hospitalarios. Generar conciencia en los médicos, en los odontólogos y darle la prioridad que esto se merece. Esta fue la publicación del 2019, la primera de 3. Esto fue el reporte que envió Dental Tribune a nivel global. Salió en 48 idiomas, en más de 70 países donde tiene presencia Dental Tribune. Esto fue leído por millones de colegas en el mundo y gracias a Dios fue muy bien recibido. Este artículo está en Google, pueden poner mi apellido, Alzheimer Haddad, y les va a salir las publicaciones estas enseguida. La relación entre COVID, porque estamos en un momento, ¿vieron las noticias? Viene el tapabocas obligatorio nuevamente para espacios cerrados abiertos con conglomeraciones. Sí, Doc, ya yo me eché Sintrus, ya yo tengo Sintru en mi boca, yo creo en mi producto, creo en lo que estamos haciendo. Realmente lo que dice la literatura es aterrador. Lo que ha salido en los últimos 2 años de investigaciones de seguimiento de pacientes es aterrador. Este virus, que hoy lo llaman la gripita, porque es una gripita para el común de la gente, está dejando estragos en las personas que sufren de COVID. Yo tuve astenia, yo tuve COVID en enero del 2021, sin vacunas. Bendición, y miraba la foto de mis hijas en la pared frente a mi cama y lo único que decía era: Dios mío, déjame ver crecer a estas niñas. La afectación mental terrible, y duré con astenia 6 meses. Tuve peladuras en la boca, aftas, y
dolor en la espalda que era como si tuviera una piedra, estuviera cargando una tonelada de roca. Gracias a Dios me trató bien. Quedé fregado por 6 meses, cansancio permanente. Yo no podía caminar. Tengo a mi cuñada que agarró COVID-19 con 3 vacunas de Pfizer encima, con una miocarditis. Lleva año y medio con seguimiento cardiovascular. No puede dar 10 pasos porque ya está. No puede. Año y medio. Y así les puedo narrar cantidad de casos. La literatura que nos presenta las enfermedades colaterales asociadas a COVID-19, al SARS-CoV-2, reportan todas estas estructuras asociadas a pacientes que salieron o que tuvieron COVID-19. Hay otra carpeta en el Drive solo de esto, para que ustedes lo puedan leer con calma. Afectaciones sistémicas severas. ¿Qué sucede con las vacunas? Ustedes son médicos, ustedes deben estar enterados de esto. Se los nombré ahorita someramente. Busqué mucha información sobre el tema reinfecciones, reinfectados. ¿Cuántas personas conocemos que tuvieron COVID y les volvió a dar COVID y les volvió a dar? ¿Cuántas personas tuvieron sus dosis completas de vacunas y se reinfectaron o se infectaron? Humberto y Martica, vacunaditos, hace 3 meses los agarró el COVID en Estados Unidos, se les dañó el paseo. Vacunadísimos, recontra vacunados. Esto es clave, entender que las vacunas nos dan protección sistémica a nivel de inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M. Trabajan a nivel de células plasmáticas, pero la inmunoglobulina A, que se produce por el sistema MALT, sistema linfático, las mucosas bucales, orales, no se encuentra con protección frente al virus. Por eso, señores, nosotros, y hablo de nosotros porque no fui solo yo, la idea nació de mi cabeza, pero tenemos un equipo gigante de investigadores alrededor del mundo que apoyaron este proyecto llamado Synthros. Nosotros no entendíamos por qué aún con todos los proyectos que venían de vacunas, porque yo estaba muy metido en este tema, antes de salir las vacunas, ya yo estaba hablando con investigadores de varias partes del mundo sobre este tema de desarrollo, cómo iba. Tenía acceso a sistemas de salud, no solo en Colombia, sino en Estados Unidos y en Europa. Y teníamos muchísima información, pero también había mucha desinformación, porque estábamos trabajando como disparando a ver qué caía. Y así se trabajó a nivel global. Hubo mucha incredulidad sobre el origen del virus. Eso fue creado. Ese virus no fue creado. Tengo conceptos de más de 20 biólogos moleculares alrededor del mundo. Ese virus fue una mutación. Se desbordó, como ha pasado en muchas épocas del mundo, donde se han presentado pandemias que no nos habían tocado. Muy pocas personas tenían el conocimiento o la idea de hacia dónde iba a venir esto. Se llegó a cuestionar las vacunas porque salieron muy rápido. Pero estas vacunas venían de un proceso de investigación para otras enfermedades y se aprovechó la tecnología del RNA mensajero para llevarla hacia este virus en especial. Me puse a analizar lo que se podía analizar, lo poquito que había de SARS, de MERS, de este tipo de virus de doble envoltorio lipídico. Y un día cualquiera
Yo tengo una diapositiva que ahora van a ver que la luz de la silla odontológica me iluminó la cabeza. Ahí tengo la imagen y algo me dijo, busca una solución en la boca. Yo veía, lávense las manos, el tapabocas, no se pasen la mano por la nariz, no se froten los ojos, pero el virus terminaba en garganta. Lávense las manos, el virus en garganta. No se toquen la nariz, el virus en garganta. Los ojos por conductos lacrimales y el virus terminaba en garganta. Yo llamaba a otorrinos, a neurólogos como Rembe, llamaba a internistas para que me dieran soporte de esa estación del virus en garganta. Y la respuesta era, no tenemos exactamente la respuesta. Hay hipótesis. Y es que el tipo de tejido en la membrana Spike se fija. Mira, tú te imaginas todo lo que yo escuché de esto. Dije, voy a buscar información de algún medicamento, algún componente que pueda destruir al virus. Mira la pregunta que me hiciste. ¿Cómo hiciste para encontrar ese componente? Buscando, indagando. Nosotros, y vuelvo y hablo de nosotros, creímos en una hipótesis, creímos en la evidencia que existía. Sobre esto se basaron las grandes empresas que generaron las vacunas, inmunoglobulinas M y G, pero nunca tuvieron en cuenta al sistema Malta y las inmunoglobulinas A. Estas vacunas para combatir la COVID-19 generan una protección parcial. Que sí, que no se está muriendo la gente como antes. Bendito sea Dios. Pero sí se han complicado pacientes. Y se mueren, pero la estadística no es la suficientemente alta como para alertar a los sistemas de salud del mundo. ¿Qué los está alertando hoy? Las comorbilidades y las enfermedades colaterales. Eso es lo que los tiene preocupados, no el volumen de muertos. A un sistema de salud que se mueran 3 no es lo mismo que se mueran 5,000. La economía debe seguir, así me lo dijeron muchas veces. El país no se puede paralizar. Esto es clave. Esta es la ruta. Esto fue lo que nosotros tuvimos como caballito de batalla. Este virus llega y se aloja en la boca, se estaciona 3, 5 días, se replica, hace la carga viral suficiente infectiva y se va para pulmones y se disemina al cuerpo. Esto me lo contaron médicos amigos porque lo sacaban de una lógica científica. La literatura no les mostraba esto exactamente. Las investigaciones que había sobre colutorios en enjuagues bucales era con virus de H1N1, SARS, MERS, influenza, entre otros, y herpes simple. Virus de doble envoltorio lipídico, lo que había cercano a lo que nosotros estábamos buscando. Nos pusimos en la tarea de conseguir todos los componentes de enjuagues bucales que había en el mundo. Todos. Me traje Scope de Estados Unidos. Me traje productos de Kim. Me traje productos de muchas marcas. No con el ánimo de testear una marca, sino de testear los componentes. Y nos diseñamos un estudio con pacientes afectados por COVID. Agarrábamos hisopados de más de 7.3 logaritmos.
mucha carga viral. Y los testeamos en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. ¿Qué laboratorio de biología molecular montaron, Doc? Es impresionante. Yo estuve en el de la de Antioquia. Hoy le puedo decir que este laboratorio supera a cualquiera en Colombia. Los equipos que tiene. Y el director del laboratorio, brillante, Antonio Acosta Hoyos. Ese muchacho estudió biología molecular, hizo un doctorado en SIDA en los Estados Unidos y se hizo un postdoctorado en papiloma. Lo trajo a la Simón Bolívar antes de pandemia para montar el programa de SIDA y el programa de papiloma. Se mete la pandemia, se acabó todo y enseguida volcaron esto a SARS-CoV-2 y montaron los centros de pruebas más grandes de la costa. Ahí llegaban cientos de toneladas de muestras de todo lo que se hacía del muestreo en clínicas y barridos por calles, por casas, por todos lados, llegaban ahí. Yo me hice una prueba de esas y la historia es linda, porque uno a veces busca y no encuentra. Y muchas veces está uno y recibe una señal. Y ese es el camino a tomar. Llegaron a mi edificio a hacer pruebas aleatorias buscando pacientes de COVID en el norte de Barranquilla, porque estaba concentrado el COVID en una parte de Barranquilla. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Los que más viajaban, los que tenían posibilidad de salir del país y volver. Y se alborotó el COVID en el norte de Barranquilla. Si tienes amigos en la Puerto Azul te lo contarán. Llegaron barriendo edificios, casas, casi que obligatorio, ¿no? Que me pareció un programa espectacular de la alcaldía de Barranquilla, que hubieran hecho esto así tan milimétrico. Bajamos, mis dos hijas, pues tenía mi tercera hija en Estados Unidos, no pudo salir por la pandemia. La empleada que se quedó con nosotros, mi mujer y yo, 5 pruebas en la casa. A las 24 horas en mi correo electrónico tenía el reporte negativo. Adiós, gracias. Y el encabezado de la prueba decía Universidad Simón Bolívar, Alcaldía de Barranquilla. Yo tengo una muy buena amiga en la Simón Bolívar que apoyó mucho la carrera de mi hija música, Coco Haddad, Nicole Haddad. Ella vive en Estados Unidos. Y los inicios de esta niña, Tatiana Bolívar, la apoyó, dándole shows en la universidad, contactos con periódicos. Entonces yo tenía el contacto de Tatiana y la llamé. Tatiana, vi esto en una prueba. Yo necesito que me permitas hablar con alguien del laboratorio de biología molecular sobre el virus, que estoy como leyendo cosas de odontología, no le dije nada. Me dice, claro, ya te mando el teléfono del director, Antonio Acosta. Le dije, llámalo primero para que sepa que lo voy a llamar. Y así fue. Hablo con este muchacho, le presento todo lo que yo tenía de revisión. Esto se publicó ya en 2021 en Dental Tribune. Si quieren ver este artículo, aquí está el código QR. Solamente que lo enfoquen con el celu y ahí lo tienen. Pero está el reporte de todo lo que son componentes de enjuagues bucales frente al SARS-CoV-2. Este era el rayo de luz que les dije que me había pegado en la cabeza. Esa foto es divina. Es como un resumen de lo que realmente vivimos y sentimos. Y de ahí partió el trabajo para darle el soporte científico a esta idea que había llegado a mi cabeza. Esto fue de apoyo internacional con multinacional argentina, BRICS Medical Science. Convocamos profesores de España como Héctor Juan Rodríguez Casanova de Gijón, España, Giulio Rasperini de Milán, Manuel de la Rosa de Monterrey, México, Antonio Acosta en Barranquilla, Yesid Bello en Barranquilla, su estudiante de doctorado. Se juntaron profesores de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Virología, profesores argentinos, profesores brasileros, nos ayudaron de todas partes. El componente que nosotros encontramos para atacar al virus y romper la doble membrana lipídica es el D-limoneno, que es un terpeno primo de la menta, es un P-mentadieno,
Este producto hay mucha literatura que habla de sus propiedades virales, antivirales. Hay mucha literatura 2021 y 2022 donde se está implementando para trabajar a nivel pulmonar, para proteger a los pacientes del virus. Esta es la tecnología que maneja el laboratorio Brix, que es la EBE, emulsión buffer encapsulante. Trabajé con ellos en el 2013 con un producto a base de papaína bioencapsulada para remover caries de manera atraumática. Es un removedor de caries, la blanda. Es más, la blanda carne es hecho a base de papaína. Se bioencapsula, es un producto que se vuelve biológico, que no es irritante, que no es sensitivo, que no es mutagénico. Es un producto que brinda mucha seguridad o bioseguridad a las personas, a los seres humanos. Esto es lo que es la EBTech, el D-limoneno. Esto es patente del laboratorio Brix Medical Science. Yo trabajé con ellos en la parte de estudios del otro producto llamado Brix 3000. Por eso los contacté, por eso llego al laboratorio Brix. Nosotros investigamos muchísimo las propiedades del D-limoneno, pero teníamos un problema. Si no lo bioencapsulábamos con la patente de este laboratorio, ese producto necesitaría 1000 a 1500% de concentración para ser efectivo con estos virus. Hoy, con este proceso de bioencapsulación, trabajamos al 0.2%. Y ahorita los productos biomédicos que vamos a desarrollar va a ser al 0.3%, un poco más, pero le vamos a sacar el CPC, el cetilpiridino. ¿Por qué esta fórmula tiene de cetilpiridino? Porque en época de pandemia, la literatura global hablaba de la efectividad del CPC frente a virus como la influenza, el H1N1, herpes simple, entre otros. No teníamos tiempo de hacer más estudios, de publicar. Ustedes como médicos saben cuánto tarda una investigación en ser publicada. Aún con amigos, con relaciones en los journals, esto es un proceso muy largo. Nosotros dejamos el CPC en la fórmula. Hoy estamos generando nuevos productos que no llevan el CPC. Realmente el D-limoneno hace al 0.2 el 95% del trabajo. Lo testeamos puro frente al virus. El otro 5% son los coactivos, que son aceites esenciales, CPC, entre otros. Pruebas de laboratorio. Hicimos muchísimos test. Empezamos con bacterias y hongos. Bacterias, hongos y levaduras. Ahí tienen la lista. Teníamos Candida albicans, Streptococcus aureus, dorado, entre otros. El resultado que nos envió el laboratorio EDIAFE de Argentina fue del 99.99% de efectividad. No me quedé quieto, no me quedé tranquilo y seguí haciendo más pruebas. Esta es la cátedra de virología de la Universidad de Buenos Aires. Nos ofrecieron H1N1, poliavirus y herpes simple. Nosotros escogimos el virus del herpes simple por ser el virus más parecido en membrana al SARS-CoV-2. La respuesta fue del 99.99%. Estos fueron los documentos que nos validaron Syntrus en Europa. La licencia, como decir INVIMA en Colombia para la Comunidad Europea, que es la certificación europea, fue basada en estos estudios. Posteriormente, hicimos estudios de sensibilidad, de irritabilidad, de citotoxicidad, arrojando valores de 0. Es un producto 99% natural. Ahora que saquemos el CPC, el cetilpiridino, vamos a quedar 100% un producto natural. Posteriormente, hicimos otro estudio en Colombia frente a la bacteria que nos compete, que veníamos hablando.
por Pheromonas gingivalis, principalmente. Streptococcus mutans, Lactobacillus, Actinomycetes comitans, para hacer estudios que dieran soporte para enfermedad periodontal, gingivitis, caries, entre otras. El resultado de esto fue de 7.36 logaritmos en promedio, 99.99% de efectividad. Esto es un laboratorio que se llama MIG aquí en Bogotá, quien hizo la primera prueba. Esto se replicó en Italia, en España, en Estados Unidos y en México. Y el gran estudio que se hizo en la Universidad Simón Bolívar llevó todos estos componentes. Mandamos a traer de Argentina con un permiso especial del INVIMA todos los componentes de Syntrus por separado, el producto como debía ser, o sea, el que iba a salir a la calle, a la venta, y mandamos a traer también cetilpiridina en una concentración mayor a la que trae la fórmula para poder hacer diluciones. Este estudio se hizo, como les indiqué, en pacientes muy afectados de COVID-19, muy invadidos de SARS-CoV-2. Este es el equipo de trabajo y es Tatiana Bolívar. Yo agradezco mucho a todas las personas que nos apoyaron. Tatiana Bolívar, la vicerrectora de la universidad, la doctora Paola Mar. Él es Antonio Acosta, el biólogo molecular del que les hablé ahorita. Y el señor que tiene el frasco de Syntrus en la mano es médico y es el rector de la Universidad Simón Bolívar. Él es el dueño. Médico, colega de ustedes. El estudio se hizo en estos laboratorios. Es un laboratorio donde se hacen también pruebas de genética, transferencia genética, pruebas de ADN. Ahorita vamos a llevar a la Universidad del SINU por un programa de labio y paladar fisurado para hacer pruebas genéticas en pacientes que nacen con labio y paladar fisurado. Estamos trabajando en varios campos, nos abrieron las puertas y seguimos trabajando y remando con ellos. Tengo este laboratorio en Barranquilla a mi disposición con la venia del señor rector que me dijo lo que quieras hacer aquí, ven a hacerlo. Entonces hay que aprovechar. Y lo tengo a 10 cuadras de mi casa. Entonces, y Antonio Acosta es un gran ser humano que nos está apoyando en todas estas nuevas aventuras. Estos fueron los productos que se testearon. Esto está publicado en la revista Healthcare de Europa, la revista Q2. Esto es iodopovidona. Cuando ustedes vean, el grupo control fue con iodopovidona. Cuando ustedes vean, la barra negra es el virus que quedó después de haber expuesto esos hisopados a cada uno de los productos testeados y a cada uno de los componentes de Syntrus por separado. Esta prueba se ordenó en la Universidad de Milán, en España, en México, en Colombia y en Argentina. Y el resultado fue esto que ustedes ven aquí, donde el producto G, que es Syntrus, fue el único capaz de destrozar al virus en 30 segundos. 99.99%. Como les digo, esto llegó a PubMed, llegó a MDPI, lo tenemos publicado en la revista Healthcare. Yo no hago parte de esa publicación por ser parte de la patente. Yo pude haber hecho mi disclosure, conflicto de intereses, todo, pero no me interesa. La verdad, quería que fuera un trabajo independiente. Ya yo había vivido la experiencia que les conté esta mañana y yo decía, es mejor estar, pasa al anonimato, lo que tú me dijiste, es mejor. Y esto hoy hace parte del portal de literatura de la OMS en lo que tiene que ver con herramientas para combatir la COVID-19. Esto fue un gran paso que se dio solo. Esto fue una sorpresa cuando nos enviaron el artículo de la revista Healthcare dentro de ese portal. Fue otra sorpresa ver el resultado del impacto de esta revista, de ese artículo que publicaron estos señores y convertirse en el artículo más leído de Healthcare en los últimos 12 meses. Esto es un gran logro. Esto es soporte a lo que estamos haciendo.
Esta es la familia Cintrus, como digo yo, mi cuarto hijo, como dice Mauricio Doboleta, el dueño del laboratorio. Cintrus es tu cuarto hijo y él es el padrino. Esto es una familia. Estamos trabajando, buscando un norte común. Cintrus llegó como una herramienta para proteger a los odontólogos y se convirtió en una herramienta para proteger a la humanidad. Estamos presentando todas estas ventajas. Nuestro eslogan es: donde vayas, donde estés. Es un producto que puede ser utilizado por cualquier persona, a cualquier edad. Niños, tenemos ya Cintrus Kids, Cintrus para niños con sabor a fresa. Le adicionamos flúor por pedido de los odontopediatras del mundo. Pero los niños pueden utilizar este mismo producto después de saber escupir. Eso tiene una edad. Aprender a escupir es a los 3 años. Que puedan botar el producto. Cintrus lo presentamos como un producto para odontólogos inicialmente ante la ANMAT de Argentina. Hoy es un producto de consumo masivo. Hemos logrado llevar este producto al deporte. La selección colombiana de fútbol, ahí está Gustavo Pineda, el médico jefe de la selección. Gustavo escuchó mi pedido en 2020, en noviembre, que fue a visitar a sus suegros allá, su esposa es barranquillera. Le presenté Cintrus aquí en este sitio que ya no existe, la pandemia me lo acabó, La Bonga del Sinú. Ese restaurante es de nuestra familia. Nosotros abrimos La Bonga en Bogotá, en Cartagena, aquí en la Pepe Sierra y en la 93. Eso es nuestro, Doc, a la orden. Gracias. En Barranquilla cerramos por pandemia, eso era La Bonga. Ahí llevé a Gustavo a endulzarlo con una buena carne, un buen suero, una buena yuca, un buen dulce coco. Y Gustavo me dijo: cuenta conmigo. Entramos Cintrus a la selección Colombia, pero no por Cintrus. Sí, Doc, esa es la salida. Y mucha gente me dijo: por tomar Cintrus los eliminaron. Sí, claro. Doc, no hubo un solo caso de COVID en la selección Colombia, en Copa América. No hubo casos de COVID en las eliminatorias. Se enfermaron argentinos, venezolanos, uruguayos, chilenos, peruanos, y esta fue una herramienta de protección para la selección Colombia. Fueron 2 años entregando producto a la selección para cada fecha, para cada competición. Y esto fue un apoyo muy grande que tuvimos nosotros de la selección Colombia. Posteriormente, tocamos puertas de aerolíneas, puertas de call centers, de universidades, de entidades gubernamentales del mundo. Y fuimos objeto de publicaciones independientes en periódicos del mundo. Aquí tienen el periódico del Barcelona, el del Real Madrid, Marca. Estamos con publicaciones en Corriere dello Sport, en Italia, y todo por el tema fútbol. Fue una ayuda muy grande. El fútbol mueve masas. Y esta noticia fue muy fuerte. Y lo manejamos muy en privado por protección de derechos y por derechos de marcas con la Federación Colombiana de Fútbol. México se plagó de noticias de nuestro producto. Asimismo, después de mucho trabajar, Colombia ya en el 2022, no en el 2020 ni en el 2021, no en el 2022, ya empezaron los grandes medios de Colombia a resaltar este producto novedoso. No vine aquí a vender, vine a mostrarles lo que un odontólogo pudo hacer con un grupo de científicos y que les estoy mostrando evidencia de poder implementar este producto como parte del protocolo de sus pacientes. Esto es ciencia, esto es investigación, esto ha sido mucho trabajo. Aquí les presento nuestra planta en Barcelona, en España, subcontratada, outsourcing, por supuesto, se llama Boniquet, donde estamos produciendo Cintrus para Europa. Ya entramos a Amazon, estamos ya en el Corte Inglés, les contaba, y próximamente vamos a entrar en lo que es Locatel en Europa. O sea, el equivalente a Locatel en Europa. Esto es el trabajo de 2 años y medio de
entrega a la ciencia, al estudio de los virus, del SARS-CoV-2. Y en mi casa se habla de este virus, hasta mi chiquita que tiene 13 años ya te habla de membrana lipídica, que lo pinta y le explica a los amigos lo de las vacunas en la boca. Esto se volvió el tema en mi casa, pero tocaba integrar familia para no desconocer las obligaciones de uno como padre. Yo lo que hice fue traer a mis hijas al proyecto para que ayudaran en la marca, en el logo, en el color del producto. Todos los involucramos en esto. Hoy esto ya es parte de una multinacional donde nosotros lo único que queremos es proteger a los seres humanos, proteger a los médicos, proteger a los centros de salud, hospitales, clínicas, universidades y pedirles que cambiemos el chip. Yo generalmente presento el comparativo entre Syntrus y otros productos. La ciencia habla solita. Estas pruebas científicas validaron el poder de este producto. En los hospitales y clínicas se está usando mucho la clorexidina. La clorexidina te mancha los dientes antes de 15 días. La clorexidina no es antiviral. Está toda la literatura de soporte ahí. La clorexidina genera efectos adversos, alergias, y se ha reportado por la FDA casos de muerte por clorexidina. Está reportado. El cetilpiridino fue testeado con H1N1, herpes simple, influenza, entre otros. Los estudios que han presentado a hoy son con pseudovirus, partículas de virus, no con el virus directamente como se hizo en este estudio de los doctores Rasperini, Héctor Juan Rodríguez, Antonio Acosta, Manuel de la Rosa, entre otros. Realmente esto es evidencia, es una realidad, la enfermedad periodontal, el incremento que ha tenido, el daño tan grande que está generando en la población mundial. Tenemos la herramienta a la mano, es una buena higiene y cambiar paradigmas de las personas y los directivos de nuestros países. Esto es una frase de John Lennon: es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve.